Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Queremos meditar brevemente en Juan, el Evangelio según Juan y su capítulo 20 y 21. Entonces, si quieren buscar Juan capítulo 20, vamos a iniciar considerando brevemente lo que tenemos en estos dos capítulos. Entonces, yo creo que ustedes conocen bien al final de este Evangelio que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, se apareció 4 veces, según Juan, en diferentes ocasiones a diferentes personas. Lo que es interesante comparando los evangelios y también pensando en lo que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, es que tenemos diferentes momentos o eventos en relación con apariencias del Señor. Y siempre es interesante pensar en los por qué. Estoy pensando en el por qué Cristo decidió aparecer a quien él se manifestó, pero a la misma vez de pensar en el por qué los evangelistas y también Pablo decidieron incluir los eventos que pusieron en sus cartas y en sus evangelios. Entonces, vamos a pensar en Juan, porque en este evangelio tenemos el apóstol escribiendo muchos años después de que escribieron a Mateo y Marcos y Lucas y aún Pablo. Entonces él es bien consciente de los eventos que los otros habían incluido en sus cartas, en sus evangelios. Y entonces la pregunta tiene que ser, ¿por qué estos 4 que él puso en Juan capítulo 20 y capítulo 21? Entonces, voy a pensar brevemente en esto y luego enfocarnos en uno de los 4. Pero para recordar, en el capítulo 20 encontramos que la primera apariencia, la primera manifestación del Señor Jesucristo fue a una mujer que se llama María. Y he puesto ahí Juan capítulo 20, versículo 16, solo para recordar. Yo sé que ustedes conocen bien este evento, pero dice el versículo 16, Jesús le dijo a María, y sabiendo que ella volviéndose, le dijo a Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, lo que uno nota muy fácilmente es que es una apariencia, una manifestación del Señor personal. Aquí encontramos a una mujer que su corazón lleno de tristeza, y a ella se apareció el Señor primero. Y este es algo que los evangelistas están de acuerdo que fue a ella primero que Él se manifestó. Lo que es interesante es que comparando ahora a Mateo y Marcos y Lucas y también lo que Pablo escribió, sabemos que el Señor luego apareció a las otras mujeres que están viajando, apareció a Cefas, que es Pedro, apareció a los dos en este camino a Emaús, apareció a varios. Pero lo que Juan nos da como detalle es el siguiente apariencia, la siguiente apariencia fue, según Juan, en el versículo 19 de Juan, capítulo 20, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Entonces, Juan no está diciendo que no hay otra apariencia, pero quiere enfocarnos luego en este momento. Y es el mismo día, es el día de la resurrección, es el día domingo. Y lo que es interesante para mí es que después de la apariencia privada a María, Juan fue directamente para hablar de una apariencia colectiva. En otras palabras, hablar de un grupo de discípulos reunidos en este momento en este aposento alto, probablemente el mismo donde celebraron antes la Pascua, y en medio de ellos dice Juan, el Señor se manifestó. Y uno leyendo estos versículos, solo lee el versículo 19, pero si uno va leyendo los versículos alrededor de este versículo, va a apreciar probablemente que las, la experiencia de ellos y la situación donde
están en este momento nos hace pensar mucho en la iglesia local. Ahí está un grupo, en este momento son 10 de los discípulos, porque Tomás no está con ellos. Son creyentes, ahí están reunidos y dice nuestro versículo que el Señor apareció en medio de ellos, los mostró sus manos, apreciaron su presencia y adoraron a Él. Y realmente, si uno va mirando y pensando los que han sido bendecidos por el Cristo resucitado, uno nota que el grupo, el primer grupo como conjunto que ha sido bendecido es la iglesia. Estamos viviendo en esta época, en esta dispensación de la gracia de la iglesia. Y aquí estamos, y yo creo que en Juan tenemos una prefigura, porque la iglesia fue establecida en Hechos capítulo 2, pero es una prefigura de los que son bendecidos por el Cristo resucitado. Empiece personalmente, cada uno que es bendecido tiene que reconocer él personalmente. Luego fue el grupo de discípulos haciendo como figura de la iglesia, reunidos, y él apareció en medio de ellos. El tercer evento, la tercera apariencia que encontramos en Juan es en siempre el capítulo 20 y notando ahora su versículo 26, que dice 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de los y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, es interesante porque muchas veces pensamos en Tomás como uno que fue dudando, pero realmente, según lo que hemos leído, al final del versículo 27, él fue incrédulo. Eso es lo que el Señor dijo a él, no seas incrédulo, sino creyente. Y pensando en este evento y pensando en la bendición colectiva, es interesante que Tomás es como figura del siguiente grupo que va a ser bendecido por el Cristo resucitado. Él es uno que dice, y no lo hemos leído, pero si uno va atrás al versículo 25-24, van a ver que él dijo que para él es necesario ver físicamente a Cristo para creer. Dijo él, si no lo veo, si no veo sus manos, no lo voy a creer. Ahora, hoy en día hay un grupo que ha rechazado, ha dicho que no van a creer, que rehusan creer, pero según lo que tenemos en Apocalipsis, sabemos que el día viene cuando Cristo va a volver y ellos van a creer. Y es el remanente de la nación de Israel, son los judíos, que un día van a ver y creer. Y lo que es muy interesante para mí es que en los versículos que he leído con ustedes en Juan 20, hay dos indicaciones de la conexión entre la actitud y la respuesta de Tomás y lo que viene en el futuro para este remanente de la nación de Israel. Y estos son, noten bien en el versículo 27 que hemos leído, el Señor dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mira mis manos. Muchos años antes, el profeta Zacarías, en su capítulo 12, versículo 10, escribió, hablando del futuro, hablando del evento que he mencionado, de cuando el Señor vuelve y aparece a esta nación, dice Zacarías acerca de este remanente en el día futuro, mirarán a mí a quien traspasaron. En otras palabras, Israel va a ver sus manos en la misma manera, en la misma forma que Tomás vio las manos del Señor en este momento. La otra cosa es que la reacción de Tomás fue, Señor mío y Dios mío.
siempre en Zacarías, el profeta del Antiguo Testamento, su capítulo 13, hablando del mismo grupo, dice que en este día, cuando ven sus manos, que ellos van a declarar, Jehová es mi Dios. Van a reconocer a Cristo y decir la misma cosa que Tomás dijo. Él es el Señor, Él es mi Dios. Van a creer en Cristo en ese día. Entonces, hemos notado, hay una bendición personal del Cristo resucitado. Este es para nosotros. Cada uno que es bendecido tiene que creer personalmente. La bendición colectiva de la iglesia se nota luego. La bendición colectiva de la nación de Israel es lo que sigue. Ahora, ¿qué más? Tenemos en Juan capítulo 21, versículo 1, este versículo. Juan 21, versículo 1, y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Hay un detalle, hay varios detalles interesantes que vamos a notar, pero hay un detalle en ese versículo y es que Juan usó el nombre griego de este mar, dice al mar de Tiberias. Lo que es interesante que si uno va atrás en el Evangelio y hasta el capítulo 6, van a ver en el versículo 1 que dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces, el nombre natural, normal, por el apóstol Juan fue Galilea, el nombre hebreo. En el versículo 1 del capítulo 6 explicó que también tiene su nombre gentil, que es Tiberias. Y ahora la pregunta es, ¿por qué cuando llegamos al capítulo 21, versículo 1, dice Juan Tiberias en Galilea? Yo creo que el punto es que también lo que tenemos en el capítulo 21 es prefigura de la tercera bendición del grupo que va a ser bendecido por Cristo. Y ahora, ¿quién son? Bueno, en este capítulo 21 tenemos discípulos judíos en este barco que salen sobre el mar y muchas veces en la Biblia la mar nos habla de las naciones y son naciones gentiles y hay esta gran bendición, este gran número de peces que son atrapados, 153, y este también nos habla del futuro, porque viene el día después de que la nación de Israel reciba al Señor, durante el milenio, cuando las naciones de los gentiles van a ser bendecidos y habrán muchos que llegan al Señor, entre ellos en esos 1000 años futuros. Entonces, es interesante y voy a dejar este lado para enfocarnos en puntos muy prácticos, pero yo creo que es algo a pensar, porque Juan escogió 4 eventos para mencionar y es interesante notar el progreso, ¿verdad? Una bendición personal, luego la iglesia, luego Israel, luego las naciones, cada uno representados en estos 4 eventos. Ahora, hermanos, vamos a dejar esto y pensar en algo muy práctico, porque quiero pensar en Juan capítulo 21, no en un sentido de las dispensaciones, sino en el sentido personal, porque estamos realmente viviendo en días difíciles y no sé cómo han sido su semana en Colombia, pero mirando la situación, por lo menos en los Estados Unidos, se nota que este pandemia, este virus no está bajo control y es probable que habrán más días difíciles que vienen. No estamos saliendo todavía de esta dificultad. Pero en vez de sentir completamente sin esperanza y uh, sin capacidad para seguir adelante, yo quiero enfocarnos en lo que ocurrió en este capítulo 21 de Juan, porque tenemos realmente discípulos que están viviendo por ellos un tiempo sumamente difícil. Están entrando en una época de sus vidas de mucha incertidumbre.
vivieron 3 años y medio siguiendo al Señor, pero de repente todo sucedió al Calvario, su sepultura, su resurrección. Él está en el cielo, todavía el Espíritu no ha sido dado. Ahí están con preguntas, con dificultades, con desánimo, y por eso queremos pensar en esta apariencia. Esta vez que Cristo se manifestó a ellos, porque nos da la idea, nos da la fortaleza de saber cómo seguir en dificultades, de poner nuestros ojos en Cristo y de saber que Él vive, y no solamente que vive a la derecha del Padre, sino que está Él activamente involucrado en nuestras vidas personales diarias. Yo creo que esta es la razón por la cual Cristo se manifestó a sus discípulos, para mostrarles que no está Él solamente lejos, sino que Él está a la misma vez muy cerca y muy interesado y muy involucrado en sus vidas. Entonces, vamos a pensar en este capítulo en una manera muy práctica. Hemos leído el versículo 1 y el versículo menciona que es otra vez que se manifestó el Señor a sus discípulos. Y hemos notado que son 4 veces que Juan menciona, y el versículo 14 de este capítulo 21 nos dice que es la tercera vez, pero es la tercera vez en una manera colectiva a sus discípulos como conjunto. Pero hay otro detalle que encontramos en el versículo 1 y también el versículo 14 de este capítulo 21, y es el verbo que Juan usa. Dice él, se manifestó, que Jesús se manifestó, se manifestaba, dice el versículo 14. Es un verbo que Juan utiliza 7 veces en lo que él escribió, y es un verbo muy interesante porque tiene 2 implicaciones. La primera es que el verbo mismo implica que habían otras ocasiones cuando el Señor estaba presente con sus discípulos, pero que no se manifestó. Hermanos, yo sé que es algo que sabemos, pero hay que recordarlo, que nuestro Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sí hay días que nos sentimos que no podemos, tal vez con nuestra percepción, ver que Él está a nuestro par. Hay que recordar que este verbo nos enseña que Él está, pero no es que cada vez que Él está manifestándose. Él está, pero tal vez no sentimos su presencia, no estamos conscientes de su presencia. Damos gracias al Señor que sí hay días cuando realmente sentimos que Él es muy cerca, pero el punto es que Él está. La segunda implicación del verbo traducido manifestó, se manifestó, es que fue el Señor mismo que decidió cuándo hacerse visible a sus discípulos. Esto es lo que significa este verbo, hacerse visible, manifestarse. Y Él decidió cuándo. Entonces, si hay días que no sentimos que Él es muy cerca, es que Él ha decidido no hacernos sentir Y hay días cuando realmente estamos conscientes y es Él que decide cuándo, entonces, hacernos sentir su presencia. Pero el punto es que Él siempre está. Lo que es valioso notar es que las ocasiones que Él se manifestó fue en los tiempos más difíciles en los días de sus discípulos. Los 12 en este camino para Emaús, decepcionados, ¿verdad? Tenían sus pensamientos y todo ocurrió y están saliendo de Jerusalén decepcionados. A ellos apareció. Mencioné María, ella con muy deprimido, ¿verdad? En su corazón, está llorando ella, pensando en los discípulos escondidos, ¿verdad? Con temor. A ellos apareció. A Tomás, como mencioné, con su lucha con su fe, a él apareció el Señor. Entonces, ahora vamos a notar los discípulos, ¿verdad? Desanimados, a ellos apareció. El Señor
es consciente de la situación, de la dificultad nuestra, del desánimo de nuestros corazones, y Él decide aparecer a nosotros en tiempos de dificultad. Vamos a notar este muy específicamente. Al final del versículo 1, nos da Juan estas palabras claves. Dice, se manifestó de esta manera. Y es clave notar esto porque lo que Juan está diciéndonos es que él quiere no solamente decir que Cristo apareció, que se manifestó, pero él quiere enfocarnos en la manera en que él se manifestó. Entonces, es bueno notar detalles acerca de los discípulos, pero Juan está diciendo, quiero enfocar más que todo en la manera en que Cristo se manifestó. Por eso vamos a notar ocho detalles en relación con esta manifestación, lo que podemos ver acerca de Cristo. Ahora, el versículo 2 y 3, solo voy a leer para dar el contexto, pero sin decir mucho porque está hablando más que todo de los discípulos. Juan capítulo 21 siempre, y versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, solo quiero notar que son desanimados. Uno puede criticar a ellos, uno puede pasar juicio, pero realmente el Señor nunca condenó a ellos por esta acción. Están pescando probablemente porque tienen hambre, tienen familias, quieren proveer para los suyos. El punto es que se encuentran desanimados. Y yo creo que nos pasa. Hay tiempos cuando sentimos muy desanimados, tal vez por la razón que los discípulos están desanimados porque hemos hecho mucho trabajo sin resultados, pero por cualquier razón podemos entrar en tiempos de desánimo. La primera cosa que notamos acerca de cómo se manifestó el Señor a ellos es en el versículo 4. Dice el versículo, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas sus discípulos no sabían que era Jesús. Interesante notar dónde se presentó Jesús. ¿Dónde se manifestó? Dice en la playa. En la playa. Y yo sé que los niños y los adultos también tenemos la experiencia de estar parados en la playa donde las olas están llegando, ¿verdad? Y la arena y los piedrecitos se están moviendo. Es un lugar donde uno está parado, pero mirando a sus pies se nota que todo está moviendo, está cambiando. Parece como un lugar muy inestable, pero es precisamente en el lugar de cambio, en el lugar de cambio constante, de instabilidad, que el Señor se presentó. Y este verbo, esta palabra indica que está Él parado, firme y estable. Qué precioso, hermanos, ¿verdad? En el lugar de cambio, el lugar de incertidumbre, el Señor se presentó. Ahí está Él, firme, estable. Ese es el punto, porque Juan está diciendo, quiero que noten la manera en que Él se manifestó. Cristo se presentó firme, se manifestó estable en medio de cambios y de incertidumbre. Si usted está en su corazón en ese momento con ansiedad y temor porque hay muchos cambios en nuestro mundo, eso es una reacción natural, es una reacción normal. No hay que decir este es raro, este es lo normal. Pero podemos en esta condición mirar a Él que es firme, a Él que no cambia, a Él que es parado, a Él que es en este lugar dándonos confianza de que aunque todo cambia, Él es constante. Eso nos da la ayuda. Se manifestó a ellos en esta manera. La segunda cosa que notamos es en el versículo 5. Leyendo el versículo, por favor. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
Ahora, esta pregunta es interesante, primero porque el Señor dijo hijitos, es la primera vez que Él usó, eh, que Él utilizó esta palabra por ellos. Es una palabra muy amada, es una palabra diminutiva, como pueden ver en español. Y es una palabra que un hombre puede usar para hablar acerca de otros hombres que él está aconsejando, que él está guiando, que son bajo su cuidado. Entonces es una palabra de amor, hijitos. Pero lo que es interesante también es la pregunta que él preguntó. Cuando él dijo, ¿tenéis algo de comer? En el griego, esta pregunta contiene la implicación de que él sabe la respuesta y que la respuesta va a ser que no. Podemos tal vez traducir la pregunta, ¿no tenéis algo de comer? Porque realmente esa es la idea, que él sabe que la respuesta va a ser no. Pero no solamente esto, esta palabra comer, algo de comer, en el original también es algo más amplio. No es solamente algo como cualquier cosa, es una palabra específica hablando de lo que pusieron normalmente peces a la par de su pan cuando comieron su almuerzo, perdón, su desayuno. Entonces, literalmente el Señor está diciendo, hijitos, no tienen el pescado para poner a la par de su pan para el desayuno, ¿verdad? Noten, ¿verdad? La ternura y cómo Él está expresando muy precisamente que Él es consciente de las necesidades, de la falta de sus discípulos. Y esa es la segunda cosa que queremos notar. Cristo se manifestó ¿cómo? Se manifestó como uno consciente de las necesidades de sus discípulos. Y esto, hermanos, nos da también ayuda, porque uno puede pensar que estamos solos en este tiempo de dificultad, que tengo grandes necesidades, he perdido mi trabajo, tengo problemas en la familia, hay los que son enfermos, y, pero hay que recordar, hay uno, y es el Cristo resucitado, que es consciente precisamente de cada necesidad nuestra. Y con esta pregunta está mostrando a sus discípulos, yo sé lo que ustedes necesitan. Yo sé precisamente su necesidad en este momento. Entonces, otra vez, nos da mucho consuelo. Ahora, notando el versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, quiero pensar en esto. La tercera cosa apareció, se manifestó a ellos guiándolos. Entonces, no solamente ahí a la par, mirando a sus discípulos en la barca, sino que está activamente guiando a ellos y dando instrucciones. Y hermanos, hay que recordar que también nuestro Señor no está solamente en el cielo, sino que nos ha dado su preciosa palabra porque Él quiere instruirnos y guiarnos activamente en nuestras vidas. Entonces, también es algo a recordar. Y la pregunta entonces es, hemos oído su dirección, hemos obedecido sus mandatos, sus direcciones para nuestras vidas, sea de ser bautizado, sea de ser parte de la iglesia local, sea de amar a nuestros prójimos, sea de predicar el evangelio. Hay muchas instrucciones para guiarnos en nuestras vidas. Y uno nota que el resultado de obediencia fue bendición. Y no es que siempre hay bendición, porque uno puede pasar mucho tiempo sin ver resultados, pero el punto es que hay que obedecer porque Él es el que quiere guiarnos. Y si no obedecemos, obviamente no habrá resultados reales, eternas, espirituales. Entonces, Él apareció guiándolos. Ahora, notando el versículo 9, por favor. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y una pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús, venid, comed. Ahora, eso es interesante porque
ellos acabo de atrapar 153 peces, pero cuando llegan para ver al Señor en la playa, notan que ahí está puesta lo necesario para el desayuno. Que no fue algo que ellos atraparon, sino que fue algo que él tenía ahí puesto listo. Y este también nos da una instrucción importante. Cristo está proveyendo lo necesario, pero lo que él está proveyendo no fue de los resultados, sino fue de lo que él tenía ahí listo. Y estoy mencionando esto porque tenemos la tendencia en nuestras vidas de mirar los resultados. Esta es la manera en que el mundo piensa, ¿verdad? Si hay muchos que están llegando, si hay muchos que son convertidos, si hay muchos que tienen interés, entonces los resultados son nuestro ánimo, son lo que nos da este empuje para seguir el día que viene. Pero si no hay resultados, sentimos muy desanimados. Um, entonces, yo estaba notando, en un momento aquí, que Cristo mostró su cuidado por ellos, proveyendo por sus necesidades. Estoy tratando de poner todo para que lo veo bien. Um, ahorita sí. Ok, vamos a seguir entonces con el versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora es interesante en esta pregunta que uno puede leer el versículo pensando que el Señor está preguntando en relación con peces. Algunos han entendido la pregunta así, Simón Pedro, ¿me amas más a mí que a estos peces? Pero ustedes saben bien que el punto no es comparación entre él y peces, sino entre el amor de Pedro y el amor de los demás discípulos. Y este es interesante porque el problema fue que Pedro había dicho antes, cuando el Señor dijo que todos iban a negar a él, que Pedro había dicho que aunque estos otros le dejan, yo nunca. En otras palabras, él había dicho que él amaba más al Señor que estos otros discípulos. Entonces, en esta ocasión, Pedro está siendo restaurado al Señor y a sus otros discípulos. Está dado aquí una oportunidad de ser restaurado a los discípulos y al Señor. Entonces, hay mucho que uno puede decir acerca de esto, pero solo voy a notar que el Señor también, cuando está haciendo esta obra de restauración, usó el nombre de Simón, hijo de Jonás. Y para mí es precioso porque hay una otra vez cuando el Señor usó este nombre. Fue en Mateo, capítulo 16, y es cuando Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esta ocasión dice que cuando el Señor respondió, dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usó este nombre, Simón, hijo de Jonás. Esta ocasión en Mateo 16 fue el momento más alto en la vida de Pedro hasta este momento. Ahora en Juan 21 es el momento bajo, el momento de su restauración. Pero es interesante que usó el mismo nombre, Simón, hijo de Jonás, para recordar a Simón Pedro y a los otros discípulos, del mucho fracaso, sino de lo mejor de este discípulo. Y yo creo que, hermanos, podemos también encontrar consuelo en esto, que el Señor quiere restaurarnos, quiere mostrarnos no solamente que Él puede ponernos en servicio de nuevo, pero que Él no ha olvidado de los tiempos antes, de lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas para su gloria. Entonces, esta es su restauración. Y es el quinto punto, Cristo restaurándolos. Es parte de la actividad del Cristo resucitado,
de restaurarnos. Ahora, siguiendo con el versículo 15, solo notando al final el versículo 15, donde dice, apacienta mis corderos. Al final del versículo 16, también el Señor dijo a Simón Pedro, pastorea mis ovejas. Al final del 17, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo noto aquí que Cristo está comisionando a Pedro, dando a él una obra muy específica. Apacienta mis corderos. Y es parte de también su obra como el Cristo resucitado, es parte de su involucramiento en nuestras vidas. Él tiene obra para cada uno de nosotros. Hay nunca que pensar, bueno, no tengo lugar en la asamblea, no hay algo para mí hacer, no hay nada. No, el punto es que el Cristo resucitado está mostrándonos tras Pedro que él tiene algo para cada uno de los suyos. Y no fue igual para todos los discípulos. No dijo esto a Tomás y no dio la misma responsabilidad a Juan. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad, tiene su obra, Cristo comisionándolos. Ahora el 18, el versículo 18, por favor. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, Cristo está dando no solamente instrucciones, pero está dando a Pedro también detalles acerca de sufrimiento, acerca de muerte. Está diciendo a Pedro, yo sé cómo es que tú tienes que morir, el sufrimiento que tiene que pasar. Y hermanos, no solamente que hay muerte por delante en el caso de Pedro y sufrimiento por delante, pero el propósito, la razón. Y la razón es la manera que tiene que sufrir para dar gloria a Dios. Yo creo que nunca queremos pensar en sufrimiento por delante, pero aun cuando entramos en tiempos de sufrimiento, podemos recordar y saber que Cristo es soberano y el Cristo resucitado es consciente de lo que estamos pasando y lo ha permitido y el propósito siempre es para dar gloria a Dios. Y yo sé que es difícil en medio del sufrimiento entender cómo es que esto está dando gloria a Dios, pero aunque no sabemos cómo, sabemos que es cierto. Cristo es soberano aún sobre el sufrimiento. Pero para terminar, y yo lo he hecho muy rápido porque estamos pasando mucho la hora, Juan 21, versículo 22, para terminar. En el versículo 21, a esta pregunta, ¿y qué de esto? ¿Qué de Juan? Pedro está pensando, mire, yo tengo que sufrir tanto, yo tengo esta responsabilidad. ¿Qué de Juan? ¿Qué tiene este hombre a hacer? ¿Qué tiene este hombre a sufrir? Y la respuesta fue, en el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Dos lecciones para concluir. En ese versículo, a esa lección número 1, hermanos, es fácil mirar a otros, es fácil criticar a otros, es fácil aún decir al Señor, mire, ¿y por qué es que este hermano no tiene que sufrir lo que yo tengo que sufrir? ¿Y por qué es que este hermano tiene responsabilidades que yo no tengo? ¿Por qué es que ellos tienen esta obra que no, yo no puedo hacer? El Señor está diciendo a Pedro, mire, este es a mí, mi decisión. Lo que tú tienes que hacer es seguirme. Hermanos, el Señor está diciéndonos, sígueme tú. Enfoque tu atención no en lo demás, sino en mí. Sígueme tú. Pero por fin tenemos la última manera en que él se manifestó. Cristo se manifestó como el que ha de venir. Qué precioso, ¿verdad? El Señor dijo en medio del versículo 22,
hasta que yo venga. Entonces, hemos notado 7 cosas en relación con su manifestación, 7 cosas en relación con la vida diaria de sus discípulos. Y son cosas importantes, son cosas de mucha ayuda. Él nos está dando estabilidad, está guiándonos, está consciente de nuestras necesidades, etcétera. Pero al final, él está diciendo a ellos, aunque esto es precioso y aunque ustedes están disfrutando de mi involucramiento en sus vidas diarias, nunca olvidan de que yo vengo. Yo vengo para ustedes. Y el día viene cuando nunca, hermanos, vamos a tener esta experiencia de no sentir, de no ver a Él, porque vamos a estar cara a cara con nuestro Señor y vamos a estar en su presencia hasta que yo venga. Entonces, que el Señor dé a ustedes ayuda para los días difíciles que hay que pasar en estos tiempos que estamos viviendo, pero lo necesario en todo eso es de poner nuestros ojos puestos en Cristo, el Cristo resucitado, consciente de que Él está a nuestro par, involucrado en nuestras vidas en las maneras en que hemos visto y que Él viene pronto.